queridos hermanos, si son tan amables los que están entrando, por favor, son 11:01. No seamos impuntuales para nuestro Señor, así que sentémonos, busquemos nuestros asientos. Vamos a empezar este culto. Ya ha empezado, de hecho, vamos a elevar nuestras oraciones. Recuerden que desde el momento que entramos, sus móviles, por favor, sean apagados, que nada ni nadie pueda entorpecer nuestra alabanza y nuestra adoración a nuestro Dios. Yo les invito, cierren sus ojos, inclinen su rostro, y allí concentrados en nuestros lugares, ya sentados, pensando solo en nuestro Dios, le hablamos, porque orar es hablar con Dios, y le decimos: Señor, te damos las gracias, Señor, estamos aquí presentes, reunidos, Señor, delante de ti, Señor. Tú eres el primero, Señor, que estás en este lugar. Como dice tu palabra, Señor, alrededor de tu pueblo, alrededor de los que se congregan, Señor, para exaltar y bendecir tu nombre, Señor, para adorarte en espíritu y en verdad, para tributarte, oh Jehová, todo el poder y toda la gloria que solo tú, Señor, posees. A ti enaltecemos en esta mañana, Señor, y queremos honrarte con nuestra adoración, Señor. No somos quienes para dirigirnos a ti, Señor, pues somos seres imperfectos, pecadores, pero con diferencia de que somos pecadores arrepentidos, que venimos delante de tu trono, Señor, cubiertos por la sangre de Cristo Jesús, quien salvó nuestras vidas, al cual adoramos, aceptamos como único Señor y Salvador de nuestras vidas. Y por esa razón, por esa cruz, por esa sangre, por ese sacrificio, por ese cordero inmolado, Señor, es que podemos venir en confianza delante de tu trono, Señor, para hallar, como dice tu palabra, el oportuno socorro. Padre Celestial, y con esa cobertura que Cristo nos da, Señor, queremos adorarte en espíritu y en verdad. Dejando todas nuestras circunstancias, todas las cosas que nos asedian, el pecado, las tribulaciones, la enfermedad, tantos problemas, tantas cosas. Pero ahora, Señor, queremos concentrarnos solo en ti para adorarte como tú te mereces, porque tú te lo mereces todo. Por cuanto tú reinas, vives y vivirás por los siglos de los siglos. Señor, gracias por todos mis hermanos que se están congregando en un día como hoy, Señor, para alabar y glorificar tu nombre. Te rogamos, Señor, por aquellos que se encuentran en trabajos o impedidos en casa, o de alguna manera, alguna circunstancia, Señor, imposibilitados de poder estar aquí junto con el resto de los hermanos congregados, Señor. Pero por amor a tu nombre, Señor, queremos, Señor, que tú los cuides, que tú los protejas allí donde ellos están, que tú los guíes, que tú los bendigas, Señor, y que tú les des su porción en esta mañana también a ellos, Señor. Sé tú cuidando de ellos, Señor, y también de aquellos que por razones de enfriamiento espiritual tampoco están aquí, Señor. Tú solo conoces los corazones, tú solo conoces las circunstancias, pero ninguna circunstancia, Señor, impide que te podamos adorar, Señor. Ayúdanos a avivar el fuego del Espíritu Santo en nuestros corazones, Señor, para que podamos venir gozosos, llenos de alegría, Señor, para exaltar todos juntos tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que vamos a hacer aquí. Te pedimos que tú cuides de nosotros, que tú cuides de este momento, Señor, que tú cuides de este culto, que tú, Señor, nos ayudes a alabarte con todo el corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Que tú nos ayudes también a entender y poner por obra tu palabra que será expuesta en esta mañana. Que tú nos ayudes, Señor, a vivir en comunidad, Señor, como a ti te agrada, como tú la instituiste, Señor. Comunidad cristiana, hermanos en Cristo, una única familia. Ayúdanos también a perdonarnos los unos a los otros, Señor. Ayúdanos también, Señor, a trabajar los unos con los otros en tu obra perfecta, Señor. Perfecta porque tú eres quien la dirige, Señor. Te pedimos que, Señor, en este día tan especial podamos recordar lo bueno y maravilloso y conmemorar eso como iglesia juntos, porque tú vives, porque tú reinas y porque tú estarás siempre, Señor, y porque volverás pronto.
Gracias por todos mis hermanos, gracias por este culto, gracias por tu presencia primeramente en nuestros corazones y entre nosotros aquí en este lugar. Gracias, Señor, a ti te adoramos en espíritu y en verdad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, hermanos, como les decía, sean todos bienvenidos. Me gustaría compartirle unos versículos que se encuentran en el Salmo 29, si son tan amables y abren sus Biblias. Salmo 29 es un salmo de David y en él el salmista proclama el poder y la gloria de Dios. Y dicen sus primeros versículos en los cuales yo les animo a que meditemos mientras alabamos al Señor. Dicen: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. En esa actitud venimos delante del Señor en esta mañana. ¿Venimos? Amén. Amén. Pues entonces nos ponemos de pie y vamos a alabar al Señor en santidad, como Él se merece. Amén. Tus pies quiero posar, por tu amor dejarme llevar. Junto a tus pies no se articula ninguna voz, tiene lugar. Al Maestro me quiero sentar y decirle te amo en oración. Tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es el estar junto a ti. Junto a tus pies me envuelve la paz, cuerdas de amor captura mi ser. Junto a tus pies tu voz atraviesa mi alma y mi ser, que tanto te anhela. Junto al Maestro me quiero sentar y decir
Padre Celestial, gracias, Señor, te damos porque podemos estar junto a tus pies tocándote, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Esa es la manera, Señor, en la que interactuamos contigo, Señor. Podemos hablar contigo por medio de la oración. Tú nos hablas por medio de tu palabra y podemos de esa manera decir figuradamente que podemos tocar tu manto, lavar tus pies, estar delante de ti, sentarnos a tu lado y tú hablándonos, escuchándonos, consolándonos, instruyéndonos, aprendiendo cada día más de ti, Señor, a amarte, a obedecerte, a no poner oídos sordos a tu espíritu cuando nos dice que estamos haciendo algo malo o que estamos caminando torcidamente o que tenemos que ir a esa persona y decirle palabras de salvación. Ayúdanos, Señor, a no ensordecer nuestros espíritus, Señor. Ayúdanos a no quedar impasibles, Señor, ante el llamado a predicar tu evangelio, Señor, a las naciones. Te pedimos, Señor, por tu palabra que va a ser expuesta ahora, Señor. Bendice a nuestro pastor, Señor. Gracias por su vida. Gracias por el mensaje que tú le has puesto en su corazón primeramente, Señor. Y gracias, Señor, porque es un mensaje que no quedará de vacío, sino que vendrá, Señor, a ti con el resultado, Señor, que tú ya has predispuesto, pues tuyo es el poder, la gloria, y nada, Señor, se escapa de tu mano. Gracias porque podemos escucharla en libertad y gracias porque tú pones en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad de obedecerla. En tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hemos orado. Amén. Podemos sentarnos, hermanos, y le damos paso a nuestro pastor. Muy buenos días, amada iglesia. El Señor les bendiga mucho. Ha dejado muchos recuerdos porque nuestro hermano Daniel Santana y su esposa se fueron con el corazón hinchado por Lanzarote. Han tenido un tiempo precioso y muy bendecido. Igualmente yo le transmití en vuestro nombre que para nosotros también su visita, su predicación fue de muchísima bendición. Él está animado a volver y claro que sí, lo consideraremos, claro que sí, y no muy lejano. Estamos en esa propuesta de conocer FIEIDE y por ello es que ustedes han podido ver varios invitados, predicadores, algunos ancianos, otros pastores, en fin. Pensando en FIEIDE, también quiero pediros mucha oración por mi hija Andrea. Hoy, ahí, sí, vale. Hoy ella va camino a dar como su testimonio para apoyar GBU, ¿cierto, Sandra, que está apoyando GBU? Como lo dio aquí también en la iglesia, la vez que predicamos de la parábola del crecimiento de la semilla, compartiendo de ese campo, el campo universitario. Ese día estaba muy nerviosa, de pronto no lo notaron, pero estaba muy nerviosa. Yo le decía, yo también me pongo nervioso, así 10, 8 años aquí, pero eso me produce mucho nervio. Y ella iba para allá hoy también así mismo, muy nerviosa. Pero nosotros gozosos porque sabemos que el Señor la está protegiendo y la fortalece y le quitará esos nervios, porque va camino a hacer cosas que le agradan al Señor, es decir, a testificar de Él, ¿vale? Entonces os pido mucha oración en ese sentido. Han recibido también los saludos del hermano Daniel Santana. Esta es para por la tarde, ¿vale? Lo que pasa es que es como una táctica. Dije, voy a dejar ver las pantallas de la predicación de la tarde. Así que los animo a que en la tarde, si quieren verse todo esto, pues están invitados. Habla de el consuelo de la cruz, ¿vale? Pero no es el tema que vamos a predicar ahora en la mañana, ¿vale? El tema de la mañana, así que los animo a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 2, versículos del 1 al 11. Es en algo que dijo Jesús y también lo dijo su madre. Y es una invitación a nosotros también en el día de hoy a hacer lo que Jesús nos diga, ¿vale? Y lo vamos a ver en este pasaje. Y lo traigo reflexionando mucho y orando mucho y pensando mucho en una boda próxima que realizaremos Dios mediante el 30 de octubre entre nuestros hermanos Joaquín y Betinia. Tendremos una boda en Lanzarote, ¿vale? La Biblia nos habla de que hubo una boda en Caná de Galilea.
También habrá por ahí otra boda de familia aquí en la iglesia. La hija de Karina va a bendecir su matrimonio que ya lo realizaron. Igualmente pasa con Joaquín y Betinia. Ellos ya están casados. Se casaron por el ayuntamiento, ¿no? Por el encargado de oficiar las bodas civiles. Igual lo ha hecho también Michelle y Daniel. Son bodas que están cercanas, pero vamos a reflexionar mucho bíblicamente, porque cuando damos estos discipulados de los matrimonios, siempre se nos ha enseñado como pastores, en el grado de teología y en los discipulados que se nos dan para preparar, que pasajes claves como primeramente los que están en Génesis, en los primeros capítulos, que hablan de quién es el creador del matrimonio y qué es el matrimonio, pero también luego, a través de este pasaje podemos tener la enseñanza de que el Dios visible, es decir, Cristo, fue invitado a esta boda y allí hubo un propósito, uno certificar que el Creador, nuestro Dios, lo instituyó antes de la caída del hombre. O sea que el matrimonio es perfecto, que se desfiguró a causa nuestra. Sí. O sea, el matrimonio llevó las consecuencias de nuestro pecado, así como la vida eterna en nosotros trajo maldición, es decir, ciertamente moriremos. El matrimonio fue desfigurado. Pero vamos a ver aquí, en este pasaje, no enfocándolo tanto pensando en las bodas, que también, sino hacia nosotros. Podremos decir, bueno, van a hablar de matrimonio, yo ya estoy casado, ya no voy a prestar atención. Sé que no va a ser así la actitud de cada uno de nosotros, sino que la pregunta es, al leerlo, ¿qué podremos aprender de este pasaje? Y pensando desde ya, preparándonos desde ya para la boda de nuestros hermanos Joaquín y Betinia, aquí en la iglesia el 30 de octubre, Dios mediante. Porque tanto para los unos como para los otros podemos aprender al menos 7 lecciones que hoy van a ser muy importantes. Vamos a hacer primeramente la lectura. Lo he titulado Haz lo que Jesús te diga. ¿Vale? El pasaje es Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Y la figura que ven ahí es porque habían 6 tinajas, ¿vale? Donde se hizo el primer milagro, ¿vale? Que realizó nuestro Señor Jesucristo. Se llama así precisamente la boda de Caná, primer milagro de nuestro Señor Jesucristo. Yo voy a leer la Biblia en la versión Nueva Traducción Viviente y dice así la palabra del Señor. Al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Durante la celebración se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, se quedaron sin vino. Y Jesús contestó, apreciada mujer, ese no es nuestro problema. Todavía no ha llegado mi momento. Sin embargo, su madre les dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. De ahí viene el título. O sea, haz lo que Jesús te diga. De ahí viene el título, ¿vale? Del versículo 5. Es decir, ese es el corazón del mensaje. Versículo 5, ¿vale? Verso 6. Cerca de allí había 6 tinajas de piedra, que son más o menos una ilustración. Si veíamos las primeras imágenes que eran la ilustración para la predicación de la tarde, pues podemos tener una imagen ilustrativa de 6 tinajas vacías, que es lo que está ocurriendo allí, ¿vale? Porque habían allí y el Señor Jesucristo las aprovecha, ¿vale? Y estaban vacías, dice ahí, eran de piedra, que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Es decir, el lavado ceremonial implicaba en el ritual de ellos una purificación física y religiosa para ellos sentirse que iban a entrar después de limpiarse muy santos, muy puros, muy castos, a celebrar toda una serie de rituales en el templo o en algunas ocasiones donde ellos estaban allí. Es decir, puro ritual, pura religión, ¿vale? Cerca de allí entonces había 6 tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad entre 75 a 113 litros.
Entonces vamos desde ya pensando, ¿vale? Algunas otras traducciones dicen que no, que son 20 litros, que son 40 litros. Ese no es el problema aquí. No, el hecho es que tiene mucha capacidad. La Nueva Traducción Viviente dice que una capacidad entre 75 a 113 litros. Nuestras tinajas aquí, que son de plástico, que utilizamos para poner el agua, son de 20 litros aproximadamente. Y mira si pesan para montarlas allí, ¿no? Entonces, estas son de piedra, ¿vale? Evidentemente de piedra también ayudan a purificar el agua, pero recuerden que para el tiempo el agua era tan mala en el sentido de que no había una buena purificación, que mejor era tomar vino que tomar agua, ¿vale? De todas maneras, aquí en la ceremonia se usaba el vino para todo el aspecto ceremonial y era importante que hubiera vino. Como hoy en día nosotros podemos decir, se va a celebrar la boda de Joaquín y Bettina y no hay la comida en el banquete. ¿Y qué le vamos a ofrecer a los invitados? O no está la tarta del matrimonio. ¿Qué le vamos a ofrecer a los invitados? No están los refrescos. No vamos a decir que no hay aquí licor, porque no es una fiesta, no es un matrimonio del mundo. Pero sí hablamos de ciertos aspectos que tienen que estar allí, como lo que es la comida, como lo que es la tarta, en fin. Jesús entonces le dijo a los sirvientes, llenen las tinajas con agua, es decir, estaban vacías. Una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias. En la Reina Valera le llaman maestresala. Por eso es que la Nueva Traducción Viviente nos ayuda hoy en día a entender mejor en un lenguaje más contemporáneo. Maestresala, es decir, maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua que ahora era vino, sin saber el maestro de ceremonias de dónde provenía, y aquí lo entrecomilla la Biblia, aunque por supuesto los sirvientes sí que lo sabían, porque habían visto uno que se había acabado el vino, eso ya lo sabían todos. Y esas tinajas que están en la ilustración estaban vacías, la llenaron de agua, pero no de vino, ¿vale? Entonces ellos sí sabían que había agua, ¿vale? Y entonces el maestre Sala, es decir, el maestro de ceremonias, mandó a llamar al novio. Un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero, le dijo el maestro de ceremonias. Y una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Es decir, recuerden que se había acabado el vino, es decir, ya se había dado una primera tanda y se acabó. Ahora necesitamos más vino porque entonces ahora le traen al maestro de ceremonias una nueva tanda de vino. Y él llega a decir, pues esta es mejor que la primera. ¿Vale? Eso está certificando la calidad del milagro de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vale? Y un hombre del mundo lo confirma y lo certifica. Y no era la costumbre. ¿Vale? Nótese. ¿Vale? Se daba siempre las primicias, el mejor vino. ¿Vale? Y se decía, puede haber mucho consumo. Entonces, dejemos el más barato, el de mejor calidad. Pero aquí es que no tenía ni el más barato. Se acabó. Entonces el Señor, ante la petición, ¿quién hace la petición? Su madre. Posiblemente su madre estaba también sirviendo allí a la mesa, posiblemente este matrimonio y toda esta familia, esto ya es posiblemente porque no lo dice la palabra, eran muy conocidos de María. ¿Vale? Entonces dice, esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Bien, esa es la leído así, como hagamos de cuenta como que vamos a ver la serie, o nos vamos a sentar, el libro, y qué bueno cómo nos lo ha recreado la Biblia. La palabra del Señor es perfecta, pero viendo todos esos actores y todo eso que está ocurriendo y toda esa información que se nos está dando, hay un evento allí, hay una boda, ¿vale? Era muy significativa. Una boda que también es muy importante para nuestro Señor. Hubiera podido haber dicho, no voy porque no me interesan las bodas. Pero el hecho es que fue. Ahora, como el Señor mismo, evidentemente, y ya lo aprendemos hoy en día, fue a santificar, a purificar, a ponerle el sello. Esto lo ha creado Dios. Y aun cuando el pecado lo ha desfigurado, si esta ceremonia se dejara
realizar y llevar en la voluntad de nuestro Dios, se la entregásemos a nuestro Dios, sería perfecta. Pero voy a santificar el concepto del matrimonio. Voy a decirles mediante este acto, no solamente a los presentes, sino a mis seguidores, que el matrimonio es muy importante. ¿Y qué lecciones podríamos entonces aprender? Que es lo que ya nosotros, la interpretación es una sola, recuerda, ¿vale? Pero la aplicación para nuestras vidas. O sea, ¿qué lecciones podríamos aprender para aplicarlas a nuestras vidas? Pues bien, podemos encontrar allí cuando cogemos la palabra como el pan, que lo desmenuzamos, lo saboreamos, lo masticamos, y un pan bueno, por ejemplo, por hablar de un alimento. Y lo primero que hago al desgranar, hablándolo así figurativamente, es decir, versículo a versículo, sé que son 11 versículos, sé que es en el capítulo 2, sé que está en el Evangelio de Juan, que el autor es Juan, que es inspirado por Dios. Sé que el protagonista allí es nuestro Señor Jesucristo, aun cuando deberían ser los novios. ¿Vale? Para unos de los novios, la boda, pero realmente es Cristo el centro de la historia, porque Cristo es el que le va a dar importancia a esa ceremonia, importancia a ese evento, que también tiene que ser muy importante para nosotros. Decía nuestro hermano Jesús al momento de introducir los anuncios, que nuestros jóvenes, nuestros niños van a les van a enseñar una cantidad de horas, y una de las cosas que más atacan allí es el matrimonio. Y casi que desde niños los preparan para decirles que vive libre el matrimonio, eso no es que es un papel, y eso, pero eso es tan antiguo en el sentido de esta época moderna, me refiero a antiguo cuando yo hablo ya a esta altura de mi vida, 60 años, pues a los 15 años en mi etapa de joven, siempre, y no era creyente, y yo tenía ese concepto. ¿Para qué el matrimonio? Y veía matrimonios destrozados y no me daba ilusión de tener matrimonio, la verdad que no. Hombre, sí me daba ilusión de enamorarme y tal, pero el matrimonio no creía en el matrimonio. Pero cuando creí en Dios, creí en el matrimonio. ¿Vale? La primera lección que aprendemos cuando desglosamos, entonces nos situamos en los versículos 1 y 2. ¿Qué está ocurriendo allí? Hay una invitación. Es decir, fueron invitados. María asistía, porque es muy posible que María tuviera un papel importante allí, porque tal vez ella iba a servir también a las mesas. Y posiblemente ella se da cuenta de que se acaba el vino porque era una de las personas que iba a servir el vino. Servir el vino en una ceremonia de matrimonio judía era un acto muy importante. Era una contribución muy importante para la familia y para los conocidos. ¿Vale? Entonces, lo primero que vemos allí, como dice el versículo 2, pero no solamente se invitó a Jesús, sino que se invitó también a sus discípulos. Enseñanza y aplicación para nosotros. La propuesta invita a Jesús, pero también invita a su iglesia. Los discípulos allí representan la iglesia del Señor. Recuerden que en el capítulo anterior, este es el primer milagro que él hace. En el capítulo anterior se nos presenta como si fuera el primer libro de los orígenes, Génesis, pero aquí es en el Nuevo Testamento. En el principio era el Verbo y luego se nos habla de Juan el Bautista. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él comienza a llamar a sus primeros discípulos. Él comienza a formar la iglesia. Y su iglesia es invitada al matrimonio, como se invita a él. Consideración importante por la persona de Jesús, consideración importante por la iglesia del Señor. Versículo 2 dice, y fueron también invitados a la boda. La Reina Valera, las otras traducciones la ponen como en plural, a las bodas de Caná. ¿Vale? Pero la Biblia de las Américas y la Nueva Traducción Viviente, yo creo que la sitúan bien en el sentido de cuántas bodas había, o en cuántas, posiblemente habían otras bodas, pero de la boda que se nos está hablando hoy es de una boda,
de la boda donde está el Señor Jesucristo, sus discípulos y su madre que está sirviendo allí. La boda de Caná y en Galilea, la región donde él empieza su ministerio. Él empieza allí su ministerio después de ser bautizado. Es decir, su primer acto. Incluso cuando empieza, casi que le dice a ella, ¿y nosotros qué tenemos que ver con esta necesidad que está apareciendo ahí? Todavía no es el tiempo de yo anunciarme como el Mesías. Sin embargo, él lo hace y da inicio a esto, a su vida ministerial. Es decir, estamos hablando de un Jesús aproximadamente allí de 30 años. Porque recuerden que nuestro Señor Jesucristo entrega su vida en el clímax de su juventud. Es decir, Él no entrega un cuerpo, y con todo respeto hacia nosotros mismos, porque yo sueño con llegar hasta viejo, ¿vale? Pero cuando decimos el Señor Jesús no entrega un cuerpo viejo, no para ofendernos a nosotros mismos, sino la calidad del milagro que hace en las bodas de Caná, la calidad del milagro que hace en la cruz del Calvario es entrega su cuerpo joven, es decir, el clímax. Podríamos ver el clímax así, ¿no? Este es el clímax. Aquí es la juventud. Y esto biológicamente, humanamente, es así. Tú a los 33 años para acá ya empiezas a descender. Hablaba yo con unos jóvenes que van a realizar su matrimonio y le daba un poco risa a eso. Dice, tengo 31, es decir, que yo ya voy a empezar a descender a los 33. Y yo le dije, sí, pero no te preocupes, que yo también ya he descendido y bastante, yo ya estoy en los 60. Nos reíamos un poco en ese sentido, ¿vale? Es mirando la calidad del regalo que Dios nos dio, su cuerpo. Estamos mirando la calidad del milagro que Él hace en las bodas de Caná. Es maravilloso cuando invitamos a Jesús, no solo a nuestra vida espiritual, sino a ser parte de nuestra cotidianidad, de nuestros actos terrenales. Si en una boda era invitado, ¿cuánto más en nosotros, en la enseñanza y en la aplicación, tenemos que asumir de la palabra? Invita a Jesús. Invítalo para todo. ¿Eres creyente? Síguelo invitando siempre. ¿No eres creyente? El mensaje no es para mí. No, por el contrario. Si estás aquí, todavía no has creído en el Señor Jesucristo, la primera lección que el Señor quiere darte a ti como no creyente es: invita a Jesús a entrar a tu vida. Ábrele hoy tu corazón. Recuerda, en el invitar a Jesús, como también Él lo dijo en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, invítalo. Pero no solamente hacia el no creyente, nosotros como creyentes. Invita a Jesús a vivir contigo todos los días de tu vida, las 24 horas. Al invitar a Jesús, y aquí hablo a los creyentes, ten mucha consideración por su iglesia. Asiste a la iglesia. Congrégate en la iglesia. No lo hagas por los hombres. Hazlo por aquel que tú, o más bien Él te está diciendo en este pasaje, invítame a vivir. No solo en Navidad, que hay un cántico precioso de Jesús nació, invítalo a nacer en tu corazón. No, invítalo a vivir en ti todos los días. La verdad es que hemos desarrollado una forma equivocada de pensar. Creemos que por invitar a Jesús, todo tiene que ir sobre ruedas, de maravilla. Y resulta que Él nos da una promesa de que por seguirlo a Él, sufriremos por su causa. Pero esto no es motivo para alejarnos de Él. Hay una doctrina que habla de pare de sufrir. Ven a Jesús, para de sufrir. Eso de parar de sufrir aceptando a Jesús no es algo que enseñe la Biblia. En un momento faltó vino en la boda a la que Jesús había sido invitada. Es decir, estamos viendo que se creó o se sintió una necesidad. Esto fue motivo de nerviosismo. Era muy importante y lo sigue siendo muy importante. Es un elemento que forma parte de la ceremonia.
incluso como si alguien quiere tomar agua. No podían proporcionar agua, porque el agua era tan de mala calidad que la gente se enfermaba. Recuerden en los diálogos que tiene Pablo con Timoteo, y Pablo le dice, toma mejor vino en consideración por el estómago tan delicado que tú tienes, Timoteo. Es decir, no lo miremos como un asunto de licor. Es decir, no lo miremos como no os embriaguéis con vino. La cuestión no era de embriagarse. La cuestión era que el vino era la bebida, como el agua que se sirve en la comida, en el banquete. Es decir, hay un problema, hay una necesidad. E incluso para los que están oficiando la ceremonia, los encargados, de pronto también para los novios, esto era de vergüenza. O sea, no tener la mira de que no nos falte esto. Es decir, había un apuro allí también. Miremoslo por todas las personas que están sufriendo por esa necesidad, pasando en la tesitura del problema. Se acabó el vino. Y para María generó también una preocupación y se preocupó. La cuestión es que María tenía una ventaja. Tenía al lado aquel que resuelve nuestros problemas, aquel que suple nuestras necesidades. Y por eso ella se dirige a él, pero se dirige humildemente, no se dirige como la iglesia tradicional quiere ponernos hoy en día, por encima de Jesús. No se dirige por encima de Jesús. La Biblia deja claro que no estamos exentos de dificultades, tentaciones, problemas e incluso del sufrimiento. Sin embargo, aquellos que han invitado a Jesús a todos los aspectos de sus vidas, la verdad lo podemos decir, nunca nos sentiremos decepcionados por sus promesas, por su presencia. He aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros nos sentimos decepcionados por nosotros mismos, porque le fallamos a Él. Eso es diferente. Pero Él a nosotros nunca nos decepciona. Entonces, por eso la mirada, al hablar de invita a Jesús, tiene que estar puesta siempre en Jesús. Nosotros, mirando a Jesús, podemos dar gracias porque recibimos ayuda y consuelo como nadie más es capaz de dar. Por eso, en una ceremonia funeral, esta ya es diferente, no ceremonia de matrimonio, sino en una ceremonia fúnebre, pudimos ver también lo mismo que él ofrecía allí en las bodas de Caná. Y lo ofrecía para la familia de nuestro hermano César, de Edita, de Brian, de Alexi. Y por eso también no solamente invita a Jesús y a sus discípulos a una boda, sino que invita a Jesús a una ceremonia fúnebre. Y no solamente a Jesús, sino también a la iglesia del Señor. Quiero dar las gracias a todos los hermanos que como iglesia pudimos estar no solamente casi las 24 horas que estuvo el velatorio de nuestro hermano César y que se arrimaron los que pudieron a dar el abrazo, la oración y el cariño a la familia, sino también en el culto fúnebre. La segunda lección que aprendemos leyendo el versículo 3, y yo sé que tienen ahí abierta su Biblia, no lo voy a leer más, pueden echarle un ojo, mirarlo así, hemos hablado de invita a Jesús, sabemos de la necesidad. Recurre a Jesús. Pero no solamente en la necesidad, porque ese es nuestro pecado, recurrimos a Jesús solamente en la necesidad, es decir, cuando lo necesito, pero no recurro a Jesús para todo. ¿Vale? Aquí hay una necesidad, es verdad, y el ejemplo que da aquí lo da María, su madre. Ella recurre, es verdad, en una necesidad, pero recurre con sumisión, es decir, sometida a Jesús y con obediencia. En ningún momento incluso de esto se
se predica mal en el sentido de interpretarlo. Se centran más en la parte que parece ser conflictiva cuando él le dice, porque otras traducciones son más fuertes, ¿no? Y mujer, ¿qué tienes conmigo? Incluso nosotros nos tomamos el derecho de darle el tono, sí, porque la Biblia está ahí, la palabra. Yo por eso me quedé, yo cogí, siempre hacemos eso, el paralelismo, la Reina Valera, la Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional, y me pareció tan precioso esto. Y digo, esto es más justo para la palabra. La forma, el verso 4, dije, hace muchos años no encontraba yo, porque tenía mucho conflicto con este verso 4. Yo decía, Jesús, ¿usted cómo trata a su madre así, por favor, no? Pero como encuentro aquí esa traducción, recuerde que son traducciones de los textos originales. Recuerden que la Biblia fue escrita en hebreo, Antiguo Testamento, algunas porciones del arameo, y en el Nuevo Testamento la Biblia fue escrita en griego. Esos son los idiomas originales de los escritos originales. Lo que tenemos nosotros son traducciones a nuestros idiomas, castellano, ¿vale? E incluso castellano, no es lo mismo el castellano que se habla en Latinoamérica, el castellano que se habla en Lanzarote o en la península, etcétera, etcétera. Apreciada mujer. Así traduce la nueva traducción. Me encantó, por eso decidí, voy a leer la nueva traducción viviente. Ese no es nuestro problema, y no hay signos de admiración ni nada. Y yo oraba, decía, no quiero ponerle yo el tono, apreciada mujer. Y yo leyendo eso, ¿cómo lo diría Jesús? ¿Cómo trataría Jesús a su madre? La trataría bien porque Él es un Dios justo. La trataría con cariño porque Dios es amor. ¿Vale? Y ella no le está pidiendo una cosa que es verdad que le hace caer en cuenta de, no es el momento, ¿vale? Pero decide Él como Dios, porque Él es quien decide que, bueno, empecemos, ya es el momento. Es Dios quien decide, no es la Virgen María quien decide, ¿vale? Entonces, ese es el ejemplo de María. Cuando faltó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Podemos aprender mucho de la conducta de María en la boda de Caná, ya he mencionado alguna de ellas. El problema que sus amigos o familiares tenían no le era indiferente. Entonces, ahí está la palabra, aplicándola a nosotros. Cuando somos conocedores de algún problema de mi hermano, de algún amigo, ¿qué actitud tenemos? ¿Indiferentes? ¿Me es indistinto? No es para respondernos a nosotros mismos, al Señor. Y necesidades hay muchas, ¿vale? Físicas y espirituales. Interesarse por los problemas de los demás y compartir las cargas, se nos ha enseñado en la palabra, debe ser parte y gran parte del carácter de un hijo de Dios, de un cristiano. Amor al prójimo está en el primer mandamiento. Amados los unos a los otros como yo os he amado. Ama a vuestro prójimo como a ti mismo. Gálatas 6:2, para citar una referencia del Nuevo Testamento, dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Por citar alguno, hay muchísima literatura bíblica con respecto a interesarnos por los problemas y las necesidades de otros. Cuando yo les digo, al compartirles una carga, hermanos, oren por mi hija Andrea, lo digo no como una fórmula mecánica, sino porque cuento con el apoyo de vuestra oración. No es necesario que ahora mismo vayan a arrodillarse, pero sé que está calando aquí. Pero como yo también pido, a mí también me piden. Y a nosotros nos piden mucho. ¿Y dónde podemos atender cuando nos piden? Quiero hablar de la importancia de la oración. No solo la individual y personal, sino la oración congregacional. Los martes, en reunión de oración, invitemos a Jesús a orar, pero también invitemos a su iglesia. Versículo 1 y versículo 2. Reunión de oración por Zoom los martes, culto de oración los jueves. Ahí está la invitación. Lo siguiente que podemos aprender de ella es que frente al problema acudió de inmediato. ¿A quién acudió? A Jesús. Y esa es la enseñanza que aprendemos hacia nosotros. ¿A quién
acudimos, ¿a dónde vamos con nuestros problemas? María se dirige a Jesús. Pedro, el apóstol, se dirigió al Señor. ¿Recuerdan cuando su suegra estaba con fiebre? Recurrió a Jesús. Pero también encontramos a un Pedro en Juan 6, en este mismo evangelio, con la famosa frase que es un cántico: ¿a quién iremos? Y Pedro dice: a ti, Señor Jesús. Lo estoy parafraseando. Esto lo pueden encontrar en Juan capítulo 6, versículos del 68 al 69. ¿A quién iremos? A Jesús. Háblale a Jesús de tus problemas, de tus carencias, de tus necesidades. Pues no solo te entenderá, sino que también te ayudará. Actuemos según nos anima en todo momento. ¿Quién no recuerda este pasaje de Hebreos 4:16? ¿Lo recuerdan? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nosotros antes teníamos un tiempo en que aprendíamos versículos de memoria y los decíamos aquí. Era un tiempo bonito, lo dejamos ir. Volvamos a hacer eso, esto es bueno. Jesús hablaba en el inicio y anima a la iglesia en el inicio de la escuela dominical, que es para jóvenes y niños. La inauguración va a ser el próximo domingo con un desayuno de oración. Antes decíamos: empieza la escuela dominical, churros y chocolate. Algunos me han preguntado: ¿qué desayuno va a haber? Y yo les digo: churros y chocolate. No hay nada nuevo bajo el sol, sino que les he dicho desayuno de oración. Entonces, en desayuno de oración, la gente como que se queda así, como que... Pero si digo churros y chocolate, eso se llena, ¿vale? No, la invitación tiene que ser: voy a orar y me tomo mi desayuno. Y la invitación es el aprender los versículos de memoria, porque Elkin y yo, al meditar, al programar la escuela de adultos, y decidimos no realizarla por la cuestión de no vienen, muy poquitos, tenemos mucha carga con la palabra. Estamos trabajando en el sentido de que cuando hablamos de rogad pues al Señor de la mies que envía obreros a su mies, como dice en Hechos capítulo 6, para que nosotros nos podamos dedicar a la oración y la palabra. Sin embargo, yo dije: alguien va a quedar y no quiero que quede suelto. Mientras puede venir un padre, como por ejemplo Marcelino, trae a sus niños y de pronto se me va para casa. Yo quiero invitar a aquellos que son adultos y van a traer jóvenes o niños a la escuela dominical a que nos quedemos a orar y que aprendamos versículos de memoria y nos los digamos aquí, reunidos aquí. No hay que hacer un estudio bíblico, no hay que preparar una enseñanza. Es aprovechar el tiempo, es invitar a Jesús. Aprendamos versículos de memoria y digámoslos los adultos. Esto es para los adultos que vienen a la escuela dominical, que son poquitos, pero son muchos para el Señor. Amén. La tercera enseñanza: en el tiempo del Señor. Y recuerden que Dios nos contesta en el tiempo del Señor. Él nos dice sí, nos dice no, pero hay algo que Él más hace: espera. ¿Cómo nos cuesta esperar? ¿Qué prueba para nosotros? Porque nosotros lo queremos todo de inmediato. Los jóvenes, quiero tener el novio ya y quiero casarme ya. Y quiero hacerlo en mi voluntad. Y Dios va a lo contrario. Es en su voluntad, porque aquí se habla de la voluntad de nuestro Dios y se habla del tiempo del Señor. Es en el tiempo del Señor, ¿vale? Es decir, su hora no es la nuestra. El Señor siempre actuó según la voluntad del Padre, pues sus obras no eran impulsadas por el reconocimiento ni por otras motivaciones erróneas que a menudo nos mueven. Puede que el deseo de María estuviese apoyado sobre un fundamento humano. Es posible que quisiese salvaguardar la situación, ayudar, no sé si era familia, si eran conocidos, pero eran muy allegados. Se identifica con la necesidad, se identifica con las personas, se identifica con el matrimonio. Pobre, lo quiero entrecomillar,
pobres, esto les va a causar un problema. Van a coger al maestro de ceremonias o a los que organizan y lo van a criticar. Eh, Tenemos que hacer algo. Quería de pronto evitar que los responsables atravesaran una situación vergonzosa al haber calculado mal o haber sido demasiado tacaños, que esas otras. O a lo mejor dijeron, eran 50 invitados y resulta que los 50 fueron tan descarados que nos trajeron otros 50 y son 100, porque así ocurre en los matrimonios también. A veces llegan invitados que no, ¿vale? Jesús actuó tan solo, esto es importante, para glorificar al Padre. Al igual que lo hizo en Juan 11 tras la muerte de Lázaro. La hora de Jesús no es la misma hora de María y de Marta, las hermanas de Jesús. Y de pronto no era la misma hora de su madre María. En Marta y María, las hermanas de Lázaro, según ellas, el Señor había llegado, incluso le llegan a decir, llegaste tarde. Así somos, no vamos a cargar contra Marta y María. Nosotros somos así. En el tiempo del ensayo de la alabanza, a veces tenemos nuestras charlas ahí, Juan Abay decía, hablando del rey David, ese hombre como pecó, y yo le dije, ¿cuántas barbaridades más nosotros hemos hecho peor que David? En Marta y María, somos así. Llegamos a pensar que Él se tarda en responder. Sin embargo, tanto en el reavivar a Lázaro como en el actuar aquí en las bodas de Caná, era la hora adecuada para su aparición. En el pasaje de Lázaro en Juan 11, llegó a decir el Señor, y me alegro por vosotros de no haber estado allí. Y luego les da la razón, para que creáis. Les dice así el Señor Jesús. Por eso lo llaman el Maestro. Todas las acciones de Jesús tenían un sentido y servían a un propósito. Su hora no es la nuestra, pero siempre es la correcta. Por lo tanto, debemos creer que también para nosotros llegará su hora para intervenir en el momento oportuno, aunque muchas veces creamos que es demasiado tarde. Si se prolonga, confía en Él, que Él tiene la mejor respuesta, Él lo arreglará, porque nuestro Señor sabe lo que es bueno y lo que es justo, incluso en este momento y a esta hora ya de tu vida, de mi vida. Cuarta lección, el corazón del mensaje, que está en el verso 5. Haz lo que Jesús te diga. Cuando María pidió a Jesús que le ayudase, la respuesta del Señor no fue como muy alentadora, decíamos. Yo lo concilio con la traducción que está en la Nueva Traducción Viviente. Las otras versiones dicen, ¿qué tienes conmigo, mujer? Y ponen en pregunta. Aún no ha venido mi hora. No quiero darle el tono, porque pesco en darle el tono, ¿vale? Pero sí deberíamos de reflexionar en cómo reaccionamos cuando no recibimos una respuesta a nuestras oraciones. Esta pregunta es muy importante y muy interesante. ¿Nos rendimos ante la decepción? ¿Nos adelantamos? ¿Desistimos? ¿Tiramos todo por la borda? ¿O reaccionamos como María en el pasaje? Ella aceptó la situación, lo dejó todo en sus manos y dijo, haced todo lo que Él os dijere. Es decir, se sometió y se sometió por completo a Él. Y siempre eso sí lo podemos decir. En el Señor, el final y la respuesta siempre serán perfectas. Siempre serán para nuestro bien. José, el hermano de los hijos de Jacob, de los más pequeños, llegó a decir, aún en medio de la adversidad, el Señor lo permitió para nuestro bien.
Con todo y habiendo sido tirado a que se muriera y a que fuera llevado cautivo a Egipto. ¿Cuántas veces pretendemos decirle a Dios cómo y cuándo debe hacer algo? No obstante, debemos entender que Él es el Señor y está en su potestad y no en la nuestra. Elegir qué acciones tomar. Es decir, guíate por su palabra. María se sometió por completo a Jesús sin saber incluso qué pasaría, pero sabía que lo haría bien. De eso sí estaba segura. No era la primera vez que reaccionaba de esta manera. Ante el anuncio del nacimiento, recuerdo, cuando digo no era la primera vez que reaccionaba de manera, ¿cómo reaccionó ella ante el anuncio del nacimiento, la natividad? He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Así está registrado al inicio de los evangelios. Lucas. Proverbios 3, 5, 6 dice, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Quinta lección. Cuando invitas a Jesús, cuando recurres a Jesús, cuando lo haces en el tiempo del Señor, cuando haces lo que Él te dice, procura, como dice la palabra, no os embriaguéis con vino, estamos hablando del vino, antes más bien sed llenos del Espíritu Santo, de la palabra. Sin tinajas de agua vacías, si estuvieran llenas, pero estaban vacías, es decir, nosotros estamos vacíos. Realmente esas tinajas ilustran nosotros. Estamos vacíos. Necesitamos ser llenos. ¿Y de qué? Del Señor. Y el Señor nos llena y nos purifica. Recuérdalo cuando Él lava los pies de sus discípulos y en Pedro. Y luego Él comprende, lávame todo. Y le dice, no, ya estáis limpios por medio de mi palabra. Jesús les dijo allí en el verso 7, llenen esas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba, dice allí. Está hablando de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros debemos procurar ser llenos del Espíritu Santo y vivir en la llenura del Espíritu Santo. Por eso cuando no tenemos alta consideración por la iglesia, estoy hablando de Hebreos 10, 22 al 25, es decir, por congregarnos, no estamos llenos hasta arriba. Tenemos carencia. Eso por mencionar un aspecto, muchos aspectos. Había 6 tinajas de agua en la casa donde se celebraron las bodas de Caná. Algunos dicen que, claro, ahí había algo imperfecto porque 6 es el número del hombre, 7 es el número de Dios. No voy a entrar en eso. ¿Vale? El hecho es que habían 6 tinajas. El hecho es que algunos eruditos lo mencionan como, había ahí una imperfección. Pero iba a estar el perfecto, nuestro Dios. Pero sí podemos hablar de 2 Corintios 4:7. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios, para que del poder sea de Dios y no de nosotros. Es decir, deberíamos poner en práctica lo que Jesús dijo con motivo de la boda. Llenad estas tinajas de agua. Haced todo lo que os dijese. Es decir, como cántaros podemos llenar nuestras vidas con agua para que Jesús sea glorificado. El agua es un símbolo de la palabra de Dios. Los que llenan sus vidas hasta arriba con la palabra del Señor glorifican hacia Jesús. Cuanto más llenos estemos de ella, más glorioso será el resultado. Además, mientras otros disfrutaban del fruto del milagro de Cristo, Jesús era glorificado. Si dejamos que la palabra de Dios nos llene y todos quienes nos rodean lo observan, tendrán una consideración por el testimonio que estamos dando de Jesús. Se maravillarán y reconocerán que somos un perfume agradable a nuestro Señor Jesucristo. Esta frase no es mía. Esta frase es de Warren Wiersbe.
Cierro comillas. Hasta aquí dijo la frase Warren Wiersbe, ¿vale? Hagamos lo que Él nos dice y pongámonos a su disposición como vasijas vacías que quieren ser llenadas, que necesitan ser llenadas. Hablemoslo así, necesitamos ser llenos, llenados de la presencia de nuestro Dios. Pero no lo esperes sin tú hacer algo. Es decir, deséalo, pídelo, procúralo, óralo, clámalo, díselo, te necesito, lléname, Señor, lléname hasta arriba, como esas tinajas vacías del pasaje de la boda de Caná, y lléname de tu palabra, lléname de tu presencia, tu Santo Espíritu, porque cuando no tengo la llenura del Espíritu Santo, lo puedo contristar, entristecer, porque no le estoy dando la importancia que nuestro Dios en su presencia significa para mi vida, para nuestra vida. Entonces así nos asombraremos, nos maravillaremos, alabaremos de lo que el Señor es capaz de hacer a través de nuestras vidas. Nuestra tarea es hacer lo que podamos, el resto Él lo hará. Sin embargo, sin tinajas de agua vacías no pasará nada. Y 6, lo que nos enseñó luego en Juan 15, que también nos lo enseña aquí. Somos llamados a dar fruto. Separados de Él nada podemos hacer. Un fruto de manera que se produce el mejor vino, que es lo que hizo allí. Él es quien hace el milagro en nosotros. La ausencia de vino llevó a todos a experimentar un glorioso milagro allí. Es así también en nuestras vidas. Así como sus siervos hacemos lo que Jesús nos pide, veremos la mano del Señor en medio de las dificultades, de las aflicciones, incluso de las tentaciones. Los problemas en tu vida tienen el propósito de bendecirte cada vez más, porque Dios te dice, no estás solo, aquí estoy contigo. Clama a mí y yo te responderé. El vino de Jesús es de mayor calidad que el elaborado por los hombres. No embriaga. No tiene pecado. Estamos hablando de vino. Evidentemente no es el vino del mundo. Es el vino de nuestro Dios. El mismo vino. El fruto de la vid que tomaremos hoy en la tarde, porque no solamente la invitación es para venir en la tarde, el animarlos, sino que les quiero recordar que tomaremos de la Santa Cena hoy, Dios mediante, en la tarde, y tomaremos del zumo de la vid, pero lo haremos bajo la enseñanza de otra parte importante que Él nos dice que hagamos. Hagan esto en memoria de mí. Y lo dice para que lo obedezcamos. Como también dice que seamos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo después de creer de todo nuestro corazón para Él. Todo lo que hacemos con Cristo es superior a toda inteligencia y capacidad conocida por los hombres. Al fin y al cabo, lo único que importa es que trabajemos con Jesús, con el fin de producir el mejor de los vinos, es decir, el mejor de los frutos. La única cuestión es si colaboramos con Jesús, también cuando tenemos penurias y dificultades, cuando no podemos redimir el tiempo, cuando dejamos que el estrés, las cargas nos roben la concentración en nuestro Señor y la vida de adoración en nuestro Señor y no podamos distribuir el día, tantas horas para el trabajo secular, tantas horas para etcétera, etcétera, como el Señor Jesús lo enseñó en el tiempo. Y cuando le llegaron a decir, llegaste demasiado tarde, y luego les habló, ¿acaso no sabéis que el día tiene 24 horas? Y que dale las primicias al Señor. Lamentablemente muchas veces actuamos de manera contraria. Casi siempre respondemos rebelándonos, refunfuñando. Y lo peor, acusamos a Dios por la falta de vino. Entonces nos vemos atrapados en el pensamiento.
que es pecaminoso. ¿Cuál pensamiento? ¿Por qué Dios permitió que esto ocurriera? ¿Quién no lo ha pensado? Quien no lo haya pensado, que levante la mano. Todos lo hemos pensado. Todos hemos sentido que, ¿por qué, Señor, lo permitiste? Y no es así. Sin embargo, si nos sometemos a su palabra y a su autoridad y cumplimos con nuestro ministerio como siervos del Señor, disfrutaremos del mejor vino y terminaremos alabándolo por los milagros que Él hará en nuestras vidas. Y la séptima lección y enseñanza que aprendemos es: cree en Jesús. ¿Cómo termina el pasaje? El pasaje no termina y el matrimonio fue tan bonito, mira, y el vino y no nos faltó, y qué milagro. Sí, por supuesto que eso ocurrió. Sus discípulos creyeron en Él. Así terminó. Es decir, la iglesia creyó en Él. Iglesia, ¿estás creyendo en el Señor Jesucristo? ¿De verdad? Si no estás creyendo, te estás perdiendo lo mejor que está por llegar. En este primer milagro de Jesús registrado en las Escrituras vemos un principio bíblico que nos anima. 1, el vino bueno y el vino de nuestro Dios. El mejor, el milagro. Y recién llega es al final. Como decimos popularmente, lo mejor está por llegar. Esa es una frase. Y este principio se aplica en la actualidad a los hijos de Dios. Cuando todos están y estaban allí confundidos, de pronto algunos decepcionados, no con Dios, sino con el maestro de ceremonias o el equipo que organizaría. En nuestro caso, cuando estamos decepcionados por la falta de vino, llegó la inesperada sorpresa y la respuesta llegó. Apareció el mejor vino cosechado por el milagro de Jesús. Lo mismo ocurre con nosotros. Después de la humillación llega la exaltación y luego de la tribulación la consagración y la liberación. Si te encuentras en un momento donde no sabes cómo seguir, sé fiel hasta la muerte. Él te dará la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. O si te estás preguntando, ¿qué debo hacer? Apocalipsis 3:20, no creyente. El Señor está a la puerta de tu corazón. Ábrele tu corazón. Déjalo entrar. Es lo mejor que puede ocurrir en nuestras vidas. Es un milagro. Nos da vida eterna. César lo comprendió y aún en su lecho de muerte, él y yo fuimos testigos de ello. Partió orando a su Señor. Tenía temor como todo ser humano lo tiene. Pero por encima de todo, se aferraba a su Señor. Y Edita lo sintió aun cuando no es creyente. Y Edita no se siente vacía porque se siente segura aun cuando todavía no es creyente. Sus hijos son creyentes. Esto que ocurrió en ellos ha servido para Edita, para Alexi, para Brian. Alexi está consagrado. Lo sirve para ser fiel hasta la muerte. Alexi está ahí como un hijo pródigo. Esto le sirve para que vuelva a su Señor y a la casa de su Señor. Y Edita para que crea en el Señor Jesucristo. Y yo lo puedo hablar así con esa confianza hacia Él. Gracias a Dios que me lo permiten. Si te encuentras en un momento donde no sabes cómo seguir Jesús, o si te estás preguntando por qué estás pasando por esta situación, díselo a Jesús. Como hizo en las bodas de Caná, Él cambiará este escenario para tu bien. El Señor tiene la última palabra y la primera. Él es el principio y el fin. Él es el alfa y la omega. Y lo que vendrá será más glorioso que lo que vives hoy. Espera lo mejor. Aquellos que han invitado a Jesús a sus vidas lo saben bien. Lo mejor está por venir y será tan maravilloso que todos quedaremos asombrados. Por lo tanto, cuenta con Jesús. Sigue con Jesús.
y con lo que Él quiera hacer en tu vida. Él hará lo mejor para ti. Entrégate completamente a Él. No le niegues nada. Él es el Señor. Él es el Rey de tu vida. Y es el Rey. Y ese Señor, de ese matrimonio que Dios mediante bendeciremos sin que nos falte nada. A lo mejor puede que nos falten muchas cosas, pero si Jesús está allí, hablo de la boda de Betinia y de Joaquín. Y de otras bodas, la plural, como está en Reina Valera. En Nueva Traducción Viviente, una singular. Y las otras bodas, mientras Jesús esté allí. Pero no solamente el día que se casaron y el día que reciben la bendición matrimonial. ¿Hasta dónde dice la palabra? Hasta que la muerte los separe. Que sea el Señor y el Rey del matrimonio y de nuestras vidas. ¿No lo tiene? Hoy es un día perfecto. Lo digo perfecto porque es el día del Señor. Para que tú le entregues tu vida a Jesús. Él es y tiene la primera y la última palabra. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por alimentarnos, Señor, por traernos a la iglesia y poder orar, Señor, y adorar a ti, Señor, y alabarte con todo nuestro corazón. Gracias por todos los hermanos que hemos podido, Señor, en esta mañana congregarnos por amor a tu nombre, Dios. Que tu palabra, Señor, sea dando fruto en nuestras vidas, que podamos, Señor, practicarla también, hacerla realidad y también llevarla a otros, Señor. Que seamos sal y luz de este mundo como iglesia. Señor, llena nuestras vidas con tu presencia, con tu Santo Espíritu, Señor. Manténnos firmes, Señor, hasta la muerte, en ti, Señor Jesucristo. Y haz un milagro hoy en tu voluntad, Señor, y en tu tiempo perfecto, de que un pecador más se arrepienta y sea un nuevo hijo de Dios, una nueva criatura. Oramos a ti, Señor. Te pedimos por los matrimonios y especialmente por este matrimonio que se va a realizar aquí y por el matrimonio de la hija de nuestra hermana Karina también, Señor. Bendito eres, Señor. Te adoramos y te exaltamos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le cantamos al Señor, ¿os parece? Pongámonos de pie y terminamos con este cántico y con la doxología en el día de hoy. Invito a nuestro hermano Jesús. Damos las gracias al Señor por su palabra. Obediencia. En todo se resume en obediencia. Vamos a terminar alabando al Señor. Pero antes de cantar esta canción que hemos cantado tantas veces, quiero recalcar un poco su mensaje. Sobre todo centrarme en los verbos de esta alabanza. Me rindo, me entrego, gobierna, ordena. Son verbos que hablan acerca de entregarse, hablan acerca de rendirse, hablan acerca de dejar que el Señor gobierne, ordene y dirija nuestras vidas. Ahora sí, se lo cantamos al Señor. Alfa y la Omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y que será. Y el gran yo soy, entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que
siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, rindo a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Dice Gálatas capítulo 1, versículos del 2 al 5, con esa introducción a todos mis hermanos que están conmigo. Leemos, iglesia. Gracia y paz sea a vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oramos. Señor y Padre Celestial, te agradecemos, Señor, tu palabra en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a invitarte a nuestras vidas continuamente, Señor, como decía nuestro pastor, que en cada circunstancia tú, Señor, seas dirigiéndonos, Señor. Pero ayúdanos a buscarte como hizo María, Señor. A buscarte prontamente, Señor, no a intentar solucionar las cosas sin saber qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor. Gobierna nuestras vidas, ordena nuestro caminar. Nos entregamos a ti, Señor. Esa es nuestra oración, esa es la intención con la que nuestros corazones quieren irse en esta mañana preciosa que tú nos has regalado en tu iglesia. Sé tú llevándonos con bien a nuestros hogares, Señor, y que podamos tener el gozo y el privilegio de poder reunirnos doblemente en esta tarde también. A ti sea todo, Señor, la gloria, la honra y el poder, al que es sobre todo nombre, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hemos orado. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Buen camino a casa.